Vamos a leer una porción de las Escrituras. Te invitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos hablando Evangelio según San Juan. Recordemos que estamos hablando sobre el Evangelio según San Juan. En el capítulo 3. Y estamos hablando precisamente del texto de la palabra del Señor que nos habla sobre cómo Jesús fue a hablar a Nicodemo. Y en este preciso momento, Nicodemo le hace la pregunta a Jesús, porque Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, ahí viene una situación de confrontación muy difícil tal vez para Nicodemo, porque no lograba captar, no lograba entender lo que era el nacer de nuevo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de nacer de nuevo, entrar en el reino de los cielos, entrar en el reino de Dios, entrar en el reino, ver el reino de Dios. Estas dos grandes diferencias, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios o ambas? Eso es lo que hoy vamos a estar hablando, va a estar meditando un poco de este asunto. Ver o entrar, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Entonces te invito a que vayas al texto de la palabra del Señor, allá en el libro de Juan, en el capítulo 3. Y hay dos versículos interesantes. Dice versículo 3:3, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Y vamos a ver ahora el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nos plantea este hecho singular del reino de Dios. Aquí es donde tenemos una situación muy interesante, porque cuando vemos estos dos textos casi repetitivos, en donde nos habla diciendo Jesús: de cierto. La palabra de cierto es la palabra amén en arameo, en hebreo. Y significa que lo que va a decir es absolutamente importante. Así que en dos textos muy seguidos nos habla de cierto. De hecho, más adelante Jesús le habla diciendo otra vez a Nicodemo sobre esa realidad que de cierto te digo. O sea, 3 veces nada más en este mismo contexto, aunque aparece 25 veces esta palabra de amén, o sea, de cierto te digo, en el libro de Juan. En ese sentido nosotros debemos entender cómo el reino de Dios, que es poderoso, que es grande, que es majestuoso, se manifiesta cuando menos en dos aspectos interesantes, como nos lo dice la Escritura: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, nacer de arriba. Ahí encontramos dos aspectos interesantes, que si no nace uno de nuevo, o no nace del agua del Espíritu, no podrá ver ni podrá entrar en el reino de los cielos. Dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el otro dice, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ver el reino, entrar en el reino, ese es el punto singular. La palabra nacer de arriba, la palabra de arriba, es la palabra griega anothen, que tiene cuando menos tres conceptos, 3 ideas, tres acepciones. La primera es, puede querer decir desde el principio. Si no naces desde el principio, puede decir, si no naces en aquel que hizo el principio, que es Dios, o de arriba a abajo. Así cuando el templo, la tela del templo se partió de arriba a abajo, a nothing, de arriba hacia abajo, o sea, desde el principio, como que Dios, el principio de todo, rasgó todas las cosas. Puede decir nacer
de nuevo, otra vez, en el sentido por segunda vez. Y ese es el sentido que Nicodemo le expresa a Jesús. ¿Cómo es posible que yo pueda nacer otra vez en el vientre de mi madre, nacer por segunda vez? Y puede querer decir de arriba, o decir de Dios. Es necesario nacer de arriba, es decir, la ejecución de tu nacimiento viene de los cielos. Y a la vez naces de nuevo, porque es Dios el que hace toda esa ejecución. Encontramos pues cómo esta palabra, cuando le dice cómo es posible nacer de nuevo otra vez en el vientre de mi madre y nacer, bueno, eso es lo que quiso decir, o cuando menos no es lo que quiso entender y lo que el Evangelio nos plantea acá, nacer de nuevo. Tú debes nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. No estamos hablando de teología, de decir es que el reino es una institución, el reino. No, el reino es más tangible, es más real, más verídico. Es, en términos evangélicos, tú tienes que nacer de nuevo, nacer otra vez. Si tú no naces en Cristo, tú no puedes ver ni manifestar algo del reino de Dios. Esto ya fue expresado en la Biblia, en el Nuevo, también en Juan, en el capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, cuando nos habla diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, o sea, nacer de nuevo. Y añade el versículo 13, los cuales no son engendrados, o sea, nacidos otra vez, nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ya el Evangelio nos estaba anticipando de que era necesario recibir a Cristo, era necesario creer en su nombre para poder ser nacidos otra vez, nacidos en el poder de Dios. Ahora, ante esta situación, debemos entender que Jesús le dijo eso a Nicodemo, y Nicodemo estaba con esa situación. ¿Cómo es eso? ¿De qué manera podemos hacer esto? Porque nacer de nuevo implica creer en el representante único de Dios, que es Jesucristo, que es el representante único de Dios, que es Jesucristo, da salvación y da vida eterna. Nacer de nuevo implica creer totalmente en el Mesías, en el Salvador, en Cristo. Creer y aceptar todo lo que Él dice. Él es el profeta que había de venir. Que si no hacemos lo que Él dice y no vivimos en lo que Él dice, entonces seremos desarraigados del pueblo. Y nosotros somos un nuevo pueblo. Dios ha llamado un nuevo pueblo para alabar y para glorificar su nombre. La samaritana lo entendía. Si vamos a la lectura de Juan 4:25, la mujer samaritana, la mujer le habla a Jesús diciéndole, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Él lo habla para el judío y para el gentil. Por el Mesías es hebreo, Cristo es en griego. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces, nacer de nuevo lo dijo el Mesías, lo dijo Jesús. Y era necesario porque Él nos iba a declarar todas las cosas. No se trata de aquí de hacer una parábola de conocimiento, sino llegar a aterrizar. Sino nos habla del punto de vista bíblico. Es necesario nacer de nuevo, nacer en Cristo, nacer en Dios. Ahora, nacer de nuevo nos da acceso a dos cosas importantes, tanto a ver el reino de Dios como a entrar en el reino de Dios. ¿Qué cosas puedes tú hacer? Ver el reino de Dios. Algo que vamos a ver ahorita es tener una visión celestial. ¿Cómo puedes ver el reino de Dios? Hay gente que no cree en ángeles, no lo cree. Y te van a decir, pues yo no he visto nada. Y se van, dan la vuelta y se van muy ofendidos, porque no han visto ángeles. No es nuestro problema que él no mire, ella o él no mire ángeles. No es nuestro problema tampoco que un cristiano que diga que es cristiano de años no tenga una visión, no tenga un sueño revelador, no tenga algo. Entonces,
no es que nosotros digamos, porque no puedes ver la acción divina si tú no has visto a alguien que se levante de los muertos, o si tú no has visto a alguien que es sanado al instante. Si tú no puedes ver parte de esa porción de las Escrituras visto en la realidad, eso ya no es nuestro problema. Esa es cuestión de tu fe, ¿sí? Tú tienes que ver, aliarte con lo que está impregnado con el reino de Dios. Fíjate que uno de los textos que me llama la atención es lo que en el libro de Deuteronomio nos habla diciendo las Sagradas Escrituras, que el pueblo de Israel miró la maravilla de Dios, miró las plagas que se desató contra Egipto, miró el fuego descendiendo del cielo, miró la nube que cubría el tabernáculo, miró cómo Dios los cuidaba derramando el maná del cielo, miró cómo la piedra se abrió y salió el agua a montones. Él miraba, el pueblo de Israel miraba cómo venían las aves del cielo, las codornices, y llenaban todo el campamento y comían. Ellos estaban viendo, pero mira lo que dice Deuteronomio 29, versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto, o sea, han visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Moisés les dice: ustedes lo vieron, palparon todo esto, lo sintieron, lo vieron. Pero fíjate lo que dice el versículo 4, Deuteronomio 29, 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Fíjate, aunque habían visto la gloria de Dios, pero su corazón estaba todavía endurecido. Y así hay creyentes el día de hoy, que se les puede hablar de Cristo, se les puede hablar del Evangelio, siendo creyentes de cuna. La verdad es que no hay ni una cuna evangélica, todas las cunas son iguales, de fierro, de madera, de piedra o de cualquier otra cosa. Tienes que nacer de nuevo, tu corazón debe ser circuncidado, porque de otra manera no puedes ver a Dios. Por eso decía Moisés: es necesario que circuncidaréis vuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero antecede, hay que circuncidar el corazón. Tú no puedes amar a Dios. Para el hombre es imposible amar a Dios a menos que su corazón esté circuncidado, que su corazón esté quitado de toda la carnalidad y la vanidad de este mundo. Jeremías 5, versículo 21, le repito otra vez al pueblo lo mismo. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Es que mire, para ver el reino de Dios se requiere que tú seas parte del prodigio de Dios, que seas quitado de la carnalidad, quitado de la inmundicia, quitado de las garras de Satanás. Sí, de las garras de Satanás, aunque algunos vean a el Satán, a la serpiente, como un mito, como una paradoja de lo que significa la realidad humana. El Satán es una realidad, así como Cristo es una realidad y el reino de Dios es una realidad que se hace palpable para el que cree. Por eso dice la Escritura: para el que cree todo le es posible. En 1 Corintios 4, versículo 2 Corintios 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero ¿por qué está encubierto? ¿Y por qué se pierden? Sigue diciendo el versículo 4, 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben? El día de ayer, de esas cosas que uno quiere investigar, no quiere ver,
me llevó a un libro apócrifo, le llaman libro apócrifo, el Apocalipsis de Abraham. Y en el libro del Apocalipsis de Abraham, que es, según algunos eruditos, dicen que procede del siglo II, siglo I, después de Cristo, que probablemente lo hizo un cristiano, pero convertido al judaísmo, un judeo cristiano. Lo cierto es que está ahí ese libro que se llama Apocalipsis de Abraham, y plantea el hecho de que Azazel, lo que en el Antiguo Testamento encontramos como el chivo expiatorio, es el nombre que se le da a uno de los nombres a Satán, el adversario. Y cuando Abraham es llevado a los cielos y mira desde los cielos todas las estrellas, a diferencia del Génesis que dice que alzó sus ojos y vio las estrellas, en el libro del Apocalipsis de Abraham dice que él está en los cielos, porque fue llevado a los cielos. Y allá mira el lugar celestial, mira el Edén, y mira cómo Satán, como serpiente que se para con pies como si fueran seres humanos y como manos de ser humano, y que tiene 6 alas alrededor de un lado y 6 alas al otro extremo. Está hablando con Adán y con Eva. Pero llama la atención que en ese texto dice: si Azael te habla, no respondas. Si Azael, o sea, si el diablo quiere hablar contigo, no entres en conversación con él. Porque Dios le ha concedido a él, o sea, a Satán, que todo aquel que platica con él es seducido en sus engaños. Qué curioso, que como un texto apócrifo llamado el Apocalipsis de Abraham plantea el hecho de cómo Hasatán, o sea, Satán, el diablo, tiene poder sobre las gentes a través de su labia y de su boca, y va tras el convencimiento de la gente, y automáticamente se embota el sentido del corazón y del pensamiento, que aunque ven la gloria de Dios, no van a seguir a Dios, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es el único que puede detener la obra que Satanás ha hecho en la vida de los hombres, para que uno sea trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y eso solamente lo hace el evangelio de la gloria de Dios, para que puedan ver la gloria de Dios. Pero no solamente vamos a entender ese asunto, porque también ya en el evangelio, según San Juan, nos hablaba que los que creyeran en Jesús tendrían la capacidad de ver el reino de Dios. No solamente ver a Jesús como el maestro, como Nicodemo, porque Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo: sabemos que has venido como maestro de parte de Dios. No, tenemos que ver a Jesús como el representante de Dios en la tierra, como la verdad y la única verdad a la cual nosotros seguimos. Por eso, cuando Jesús se acerca a Natanael y le dice, y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Primero de Juan 1, versículo 49. Juan 1, versículo 49. Y en el versículo 50 dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Pero fíjate, Natanael comienza diciendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías de Israel, tú eres el que hemos esperado, tú eres la esperanza de Israel, tú eres el Mesías Salvador. No se acercó como diciéndole: tú eres adivino, tú eres un sabio, tú eres un maestro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú portas el nombre del Altísimo. Porque déjame decirte que la palabra el nombre está escrito tanto en el Antiguo Testamento, el nombre es Dios mismo. Y según los apócrifos, tanto textos no tanto cristianos ni tanto judíos, pero sí judíos y cristianos, porque se lo leían.
Enoc, por ejemplo, nos habla del portador del nombre de Dios, que era el hijo del hombre, o un hombre que nadie conocía, estaba en los cielos y que era merecedor de toda gloria. Y así todos los que tenían el nombre de Dios era reverenciado. En este caso Jesús era el portador del nombre del Señor, porque lo dicen los evangelios: yo les he dado a conocer tu nombre, yo les he dado a conocer tu nombre, por lo cual los demonios tiemblan, porque conocemos quién es el gran yo soy, Jesús. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces Jesús le dice aquí en Juan 1, versículo 51, y le dijo: de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Iba a ver a Jesús, iba a ver ángeles. Hoy, en la actualidad, tal vez no decimos: ¿dónde está Jesús? Para que veamos ángeles. Sin embargo, Jesús promete que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y si estamos reunidos en su nombre, prodigios y maravillas deben ocurrir. No porque lo diga yo, porque está emocionado, sino porque su palabra lo dice. Y su palabra es verdad. Y Él es el portador del nombre del Dios Todopoderoso, y yo lo creo. Se trata de creer. El que cree, todo le es posible. Al que cree, pero si no crees, de vano van a pasar, aunque mires carro de fuego, aunque mires y se te abran los ojos y mires las maravillas que Dios ha hecho, como hizo el pueblo de Israel, como el siervo de Eliseo, que estaba temeroso y miedoso. Miren, los asirios nos están atacando. Entonces Eliseo, 2 de Reyes 6, versículo 16, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, con nuestros enemigos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. ¿Y qué dice la Escritura? Que vio la colina llena de gente de a caballo, ejércitos de fuego, que estaban ahí viendo a la orden del siervo de Dios. Aunque yo no pueda ver, tú estás sobrando. Aunque mis ojos no puedan ver, pero tú estás ahí. Esa es una de las fe más grandes que han pasado los que han sido perseguidos por la fe de Jesucristo. Que se preguntan: ¿y dónde estás, Señor? Pero ahí está Él en medio de la tribulación, fortaleciendo, sustentando a todo. Ahora, hemos visto de ver el reino. Y hay gente que ve en el reino pero no logran entrar, como el pueblo de Israel, que vio las maravillas, vio el milagro, vio el portentado que había, pero su corazón no había sido circuncidado, no había sido limpiado, y por lo tanto la generación nueva, la que creyó, fue la que entró al pueblo de Israel, representado por Josué, representado por Caleb, que tuvieron un espíritu diferente, un espíritu dispuesto a decir: yo creo, yo voy y conquisto en el nombre del Señor, aunque sé que va a haber dificultades y problemas. Ahora, entrar en el reino de los cielos, dice en las Escrituras, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Quieres ver el reino de los cielos? Es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres entrar? Es necesario nacer de arriba, de agua, del Espíritu. El Espíritu tiene que ser formidable. Cuando se habla de ver, cuando se habla de entrar, se trata de entender el concepto del reino de Dios en su totalidad. Cristo Jesús nos habla diciendo acerca de cómo el discípulo, mira, el discípulo está dispuesto no solamente a ver maravillas, sino a participar de las maravillas. Yo he conocido hombres que ponen sus manos sobre los enfermos y estos sanan. De hecho, el día de ayer estábamos escuchando el testimonio de un varón. Más de 100 personas
han sido resucitadas. Más de 500 personas han sido resucitadas a través de sus manos. Y ha capacitado a su esposa y a sus hijos. Porque cuando un día estuvo él al borde de la muerte, más bien murió 2 veces, su esposa y sus hijos impusieron manos y oraron y se levantó de los muertos. Hasta viejitas ancianas que ya quieren estar con el Señor le dicen, no hables a mi hermano que venga porque me va a levantar de los muertos. Ya lo conocen, ya lo saben, cómo Dios lo ha usado, no digo la palabra usar, sino se ha manifestado en este varón, porque él ha creído. Y siempre te preguntan, siempre te dicen los hombres que están en el reino, han entrado y están ahí, simplemente te dicen, y cuando le preguntan, ¿qué has hecho? Dime, ¿cómo le haces? Ellos mismos te dicen, simplemente creo lo que la Biblia dice. Creo lo que la Biblia dice. Creo lo que la palabra de Dios lo dice. Entonces nos encontramos con un mundo que aunque lee la Biblia, que aunque tenga grandes estudios, que aunque tenga los eruditos más grandes y tengan la alta crítica alemana, o la alta crítica francesa o estadounidense, pero le falta creer en Dios. Te puede hablar de filosofía, de conceptos teológicos, pero cuando se acerca a la palabra de Dios, falla. Yo me he asombrado, me he maravillado cómo hombres que tienen grandes multitudes que le siguen, cuando se topan con el concepto de que Jesús venció la tentación, venció a Satanás en el desierto, ellos proclaman y dicen, no creo que, bueno, la verdad es que no crean que Satanás se le presentó así como persona a persona. No, el problema lo tenía aquí en su mente, aquí es donde oía las cosas. ¿Creen que Jesús era esquizofrénico, era loco o qué? Estaba ante una realidad, así como el reino de Dios es real, y se sana, se resucita, también se expulsan los demonios son reales. Fíjate cómo el Evangelio según San Lucas le habla diciendo a los discípulos, y habiendo reunido a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad, ¿sobre qué? Sobre los demonios, para sanar enfermedades, y los envió a predicar, ¿qué? El reino de Dios, y a sanar a los enfermos. No solamente les dio la autoridad para que vean, sino para que hagan lo que en el reino de Dios se pone de manifiesto. En el reino de Dios no hay enfermos. En el reino de Dios no hay endemoniados. En el reino de Dios no hay nada de las malicias de este mundo. Pero tú vas con el poder del reino de Dios a manifestar lo que Dios dice que tienes que hacer en ese o tal lugar. Mira, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, nos habla de que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que ha confesado. No todo aquel que ha dicho yo me bautizo entrará en el reino de los cielos. Porque no ha nacido de nuevo. No ha habido un cambio, no ha habido una circuncisión en su corazón. No ha habido un cambio total en su ser eterno. Dice, solamente va a ser aquel que entre en el reino de los cielos, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recordemos que el ejemplo más claro lo tenemos en Jesús. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Entonces, entrar al reino de los cielos es hacer su voluntad. Y Jesús nos dice que si no naciéramos de nuevo, si no naciéramos de arriba, si no nacemos del Espíritu, es imposible que nosotros entremos al reino de los cielos. Y esto es hacer la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, lo podrán hacer. Pero la palabra de Dios dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Saben qué es hacer lo malo? Hacer lo malo es no hacer lo que Dios dice que tú debes hacer.
Dios ha dado una ley en su vida, en la vida de nosotros. Dios nos ha dado normas y reglas para vivir. Pero si nosotros no queremos vivir conforme la regla, la norma de Dios, entonces nosotros vamos a morir. Entonces somos hacedores de maldad. El Señor Jesús, en su palabra, estamos hablando sobre entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios. Hay 3 versículos bíblicos que me llaman la atención y todos están en el libro de Mateo. De hecho, el próximo domingo vamos a hablar sobre el reino de Dios y las bienaventuranzas. Pero déjame hablar brevemente sobre este asunto. Dice las escrituras así en Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para tener la característica, para entrar al reino de los cielos, debe ser un pobre en espíritu. Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del espíritu no entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús en Mateo nos habla diciendo, ¿sabes qué? Si tú no eres pobre en espíritu, no puedes arrebatar el reino de los cielos, el reino de Dios. Tú no eres poseedor de ello. Por lo tanto, no puedes entrar. Tienes que ser un pobre en espíritu. Y muchos lo mirarían feo eso, ¿no? Pero Jesús lo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La otra característica lo encontramos también en Mateo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Estamos hablando de entrar al reino de Dios. Recordemos que Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no nacieres de arriba, no nacieres de agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Jesús nos especifica acá ahora que si tu justicia no fuere mayor que la de los judíos, de los fariseos, escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Y déjame decirte que escriba y fariseo, aunque nosotros lo tomamos como un término negativo, el escriba y el fariseo eran personas que querían, deseaban con todo su corazón obedecer a Dios. Pero en su obediencia a Dios, obedecían los preceptos del hombre, de sus jefes, de sus líderes rabínicos, que le añadían a la ley de Dios otras leyes y otras leyes y otras leyes, pero ellos deseaban cumplir la ley de Dios. Pero habían otras leyes entretejidas que les hacía imposible cumplir verdaderamente el precepto divino. Quiere decir que nosotros debemos desafanarnos de todas las raíces alternas que quieren agarrar a la verdadera raíz. Por ejemplo, aquí en Bochil tenemos, al ir hacia el centro, encontramos el río y vemos los grandes sabinos, árboles de 30 metros, porque así más o menos son 30, 10 metros hacia arriba. Parecen edificios de 5, 6 pisos esos árboles. Pero veo ahí que hay parásitos. ¿Qué son los parásitos de esos árboles? Son como si fueran otros árboles pegados ahí, que se alimentan de la savia y se alimentan de lo que le proporciona el árbol. Pero esos parásitos no son el árbol. Y podemos confundir el parásito con el árbol y decir, ay, mira qué bonita hoja tiene este árbol, es diferente a la otra. Es que no es el árbol, es el parásito. Dios ha plantado su palabra y ha dado fruto y ha dado hojas perfectas. Pero los parásitos se pegan al árbol, haciendo que se miren otros frutos diferentes al árbol correcto y unas hojas diferentes al árbol. Pero si tú lo miras desde lejos dirá, es el mismo árbol. Pero no, tenemos que hacer la diferencia. Así nosotros los creyentes nos dicen, nosotros debemos fundarnos sobre la raíz original y no alrededor de lo que parece y no lo es. Cristo es la fuente de la vida. Cristo es el verdadero árbol de la vida al cual nosotros debemos acercarnos.
Cristo es el que nos limpia de pecados. No las reglas ni las normas. No es que yo sea presbiteriano, nacional o renovado, o presbiteriano independiente, o presbiteriano ortodoxo. Eso no me garantiza la salvación, ni me garantiza que estoy en el camino de la vida y la verdad. Es Cristo el Señor, el único que me da el acceso y la posibilidad para vivir una vida agradable al Dios Todopoderoso. Entonces, cuando estamos hablando de los pobres en espíritu, de nuestras justicias, lo que es bueno, lo que es recto, agradable delante de Dios. Mateo 18:3 dice, y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otra frase y palabra importante, entrar. Para entrar tenés que ser como niño. Vos tenés que ser como niño. Tenéis que nacer como niño, como pichito, como bebé, como un niño tierno al cual le dice su mamá, hijito, ve a hacer tortillas. Sí, mamita, yo voy. Hijito, ve a limpiar la caca de las perras. Sí, con mucho gusto voy. Porque tiene ese deseo de servir. Sí, papito, lo que tú digas. Anda, ve a comprar esto. Sí, hijo, ve a hacer esto. Parece el criado, parece el mandadero, ¿verdad? De la casa. Hijito, ve a traerme mis zapatitos que me siento cansado. Sí, papito, va y lo trae, ¿no? Viene la mamá cansada del mercado con los grandes morralotes y los hijos lo miran. Ay, mami, a ver, yo te ayudo. En el carácter de servicial. Y en el carácter de que creo lo que me dice mi papá. Hijito, me voy a ir, pero cuando yo regrese te voy a traer tu chocolatito. Ay, bueno. Y lo primero que te dice el niño es, ¿y mi chocolate? Porque prometió al papá y el hijo dice, ¿me va a traer mi chocolate? Cree. Si no fuéramos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Pero para eso es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Si no eres pobre en espíritu, si no haces una justicia mayor que los fariseos, si no eres como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, volvemos, si no naces de nuevo, si no naces del agua, si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que tener un espíritu pobre, eso vamos a explicar el domingo que viene. Si no tienes una justicia mayor que la de los fariseos, no puedes entrar tampoco. Si no naces como niño, no puedes entrar. Es que todo va ligado. Naces de nuevo, tienes una necesidad espiritual, de pobreza espiritual, y necesitas ser llenado solamente con el que es el banco, y ese banco solamente es Dios, es el Espíritu de Dios. Si no empiezas a hacer lo recto y lo justo delante de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. Aunque te digas que eres cristiano, si tú no te haces como niño, aunque tú digas que eres cristiano, que eres de nazareno, pentecostés, católico, si no naces de nuevo, si no eres como niño, estás impedido del reino de Dios. Palabras duras, pero que esta es verdad. Quisiera terminar con un texto bíblico que está en 2 de Pedro 1, versículo 3. En adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegases a ser participante de la naturaleza divina. Dios nos encaja en esa naturaleza divina. Te hace nacer de nuevo. Te hace ser hijo de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya eres hijo de Dios. Huye de la inmundicia. Huye. No vuelvas a participar otra vez de las cosas mundanales. De eso Dios te rescató. Ya no vuelvas a pecar otra vez, no vuelvas a ser mentiroso, chismoso, argüendero, no seas pleitisto. Si ya Cristo te salvó de ello, si te salvó de la hechicería, de la brujería, dice, te salvó de la borrachera, dice, te salvó de la drogadicción, no vuelvas a caer. ¿Por qué?
Dice 2 de Pedro 1:5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están con vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú ya entraste a la vida eterna, la vida verdadera, cuando entraste al conocimiento de Dios, añádele. Sigue trabajando en la fe, sigue trabajando en el conocimiento, sigue trabajando en el dominio propio, sigue trabajando en la paciencia, sigue trabajando en todas las cosas divinas que el Señor te ha dado y que te lo ha manifestado en su palabra. Y crezcas. Ahora, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene? Tiene presbicia. Tiene vista corta. Es ciego. O sea, vuelvo otra vez a ser como el incrédulo. Otra vez como el incrédulo. Porque el Dios de este mundo ha cegado a los incrédulos para que no les resplandezca la gloria y el evangelio de Cristo. Entonces, somos servidores, pero por no ejercer nuestra vida cristiana, nos estamos volviendo como el mundo. Y cuando venga Cristo le vamos a decir, Señor, Señor, si yo en tu nombre hice esto, no te conocí. Tú me dirás, es que nunca fue salvo. Sí, palpó, vio, fue sacado de Egipto, vio la maravilla de Dios, pero no tuvo el corazón para seguir a la tierra prometida. Y dice el apóstol Pedro, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sabe que sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo. Pero se le olvidó. Pensó que la sangre de Cristo era suficiente, no solamente para perdonar sus pecados pasados, presentes y futuros, sino que él entendió que podía seguir pecando. Y pecando, porque total ya se había arrepentido una vez y ya no había necesidad de seguirse arrepintiendo. Si tú pecas siendo cristiano, arrepiéntete, vuelve a los caminos de Dios y purifica tus pecados mediante el lavamiento de la sangre de Cristo Jesús. Acuérdate que Él te salvó, que Él te redimió y permanece así. Por lo cual, dice el apóstol Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Si ya eres salvo, mantente en la salvación, mantente creyendo, mantente firme, mantente en el Espíritu de Dios. Y añade, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, hubieron personas que así como la mujer de Lot, que fue rescatado de Sodoma y Gomorra, ya siendo salva, quiso voltear hacia atrás para ver el espectáculo o para llorar lo que se había perdido. ¿Cuántos cristianos hay que siendo salvos, siendo rescatados y viendo cómo Dios lo ha salvado, ha sacudido todo cimiento de las tinieblas y han sido rescatados? Se atreven a decir, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Y ahora aquí sufriendo. Sí hay gente así. Por eso quedan en el desierto toda su vida. Aunque sienten la presencia de Dios. Aunque sienten la presencia de Dios. No le siguen hasta el final. Triste y lamentable esa situación. Segunda de Pedro 1:11 al final. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínate. Si Dios
ha tenido a bien salvarte, rescatarte. Tú puedes ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, manifestar las cosas en tu vida y añades a tu fe virtud, paciencia, las virtudes cristianas y permaneces en ella, dice el apóstol Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Estamos hablando de entrar en el reino de los cielos, si por si se habían olvidado, ¿no? Entrar, ver, entrar en el reino de los cielos. Entonces, tú vas a poder ser participante de ver y entrar cuando llegue el día final, en tu entrada total. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eterno, el reino de Dios. Pero el reino de Dios es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios. Aunque le cueste a algunos entender este asunto, Él es el Mesías y es Dios. Porque Él se despojó a sí mismo, haciéndose siervo y humillándose como siervo. En obediencia fue a la cruz para morir por ti y por mí. Entendemos pues al final ya. Para entrar al reino de los cielos se necesita revelación divina. Recordemos cómo a Natanael Jesús le dijo: verás al Hijo del Hombre, verás ángeles, verás ángeles. Dios se lo reveló a Natanael. Pero en la palabra más clara lo encontramos en Mateo 16:16, cuando Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que creen, los que la reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en Él, los que creen que es el Mesías, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una revelación del Padre. Y eso te da acceso al reino de los cielos. Entonces respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que es bienaventurado es porque ha sido revelado del Padre. Un misterio maravilloso. Permanece en Cristo. Ahora, te pregunto a ti, ¿quieres entrar? ¿Quieres ver? ¿Quieres mantenerte? Entonces haz el consejo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 13 en adelante, que nos habla de este asunto maravilloso, que solamente Dios lo puede hacer. Entonces estamos hablando de ver y o entrar. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Tú puedes ver, entra y permanece. Aquí, ahora y en aquel día. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, oramos y terminamos este momento. Padre, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Es un tema, una palabra tuya que nos ha llenado, nos ha sacudido, Padre. Queremos ver el reino. Nos has dado el gozo y el privilegio de verlo, Señor. Gracias. Nos has dado el privilegio, Señor, de ver enfermos sanar, Señor. La oportunidad de ver resurrecciones. Gracias, nos has permitido verlo, nos has permitido actuar en ello. Pero así, Señor, queremos seguir permanecer en ti, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón permanezca más y más en ti, Señor. Ayuda, Padre, a que nuestro espíritu sea pegado a tu espíritu y a hacer tu voluntad. Quita, Señor, de nosotros todo aquello que es carne, todo aquello que es mundanal. Quita, Señor, quita de nosotros
lo carnal, lo vano, lo pecaminoso, quítalo, Señor. Tú eres el único que lo puede hacer. Y coloca en nosotros tu carácter, oh Cristo. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo, tú eres benévolo, tú eres paciencia, tú eres amor. Eso es lo que queremos, mi Dios. Tu carácter en nosotros para entrar en el reino de los cielos. Porque de otra manera, tú desecharás a tus siervos, a los siervos malos. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer fieles a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Y a mis hermanos que están aquí, Señor. A los que nos están viendo a través de estas señales. Que tu amor, tu gloria y tu majestad sea con ellos. Que el poder de tu presencia fluya, sanando, restaurando, que puedan ver ahora el reino de Dios. Que puedan sentir el reino de Dios. Que puedan entrar en el reino de Dios por tu poder y por tu palabra. Porque nos has resucitado con palabra de verdad, palabra de vida. Gracias, Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado y entre nosotros está. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.